Estudiantes, en este video vamos a ver unos conceptos como son movimiento y rapidez. Movimiento. Para que exista movimiento debe haber un cambio de posición. Si no existe cambio de posición, no hay movimiento. Entonces, si la partícula se desplaza de A hasta B, hubo un recorrido, una trayectoria, un desplazamiento. El caso fue que se movió de un lado hacia otro. A eso lo llamamos distancia. Hay libros o guías que los colocan como D, otros lo colocan como X, la simbología de distancia. Se puede dar en centímetros o se puede dar en metros. Ese cambio de posición se produjo en un tiempo determinado. La persona que se cambia de posición de un lado a otro gasta un tiempo. Entonces, debido a ese cambio de posición, existe una relación entre la distancia que recorrió o que se movió y el tiempo que empleó para hacerlo. Esa relación, que es dividir la distancia entre el tiempo, es lo que nosotros llamamos rapidez. Escúchelo bien, estudiante. La rapidez es la relación que existe entre la distancia y el tiempo. O sea, dividir la distancia que recorrió entre el tiempo que empleó. Y esa rapidez se puede dar en metros por segundo o en kilómetros por hora. Recuerden las conversiones al principio de año, al principio de febrero, que la medida o unidad de la distancia o de la longitud era el metro y el tiempo es el segundo, pero hay unas medidas más grandes. Vamos, si usted va en un auto, la velocidad se mide en kilómetros por hora, pero si va a pie, su velocidad es en metros por segundo. Entonces, si la rapidez tiene un sentido y dirección, se llama velocidad. Entonces, ¿cómo así que un sentido y una dirección? A ver, el sentido lo da el signo, puede ser positiva o negativa. Y la dirección la da el giro. Entonces voy a poner este ejemplo. Juan se desplaza al noreste con rapidez de 50 kilómetros por hora. Pedro se desplaza al noroeste con rapidez de 50 kilómetros por hora. ¿Qué observa usted aquí en este ejemplo? Que la rapidez es la misma, pero mire este gráfico. Juan se desplaza al noreste. Ya dijimos en el sistema de referencia, en el video del sistema de referencia, que el plano cartesiano es el mejor sistema de referencia. Entonces, llamamos norte, sur, este y oeste. Entonces, noreste será hacia allá. Mire, Juan se está desplazando para este lado. ¿Sí ven? Entonces, la rapidez de Juan sería 50 kilómetros por hora. ¿Cuál sería entonces la dirección? La dirección la da este ángulo, mire, el ángulo de inclinación, porque puede ser que Juan se desplace en este sentido. ¿Y cuál es el sentido? El sentido es que el norte es positivo, el sur es negativo, el este es positivo y el oeste es negativo. Entonces, positivo con positivo me da positivo. Entonces, el sentido de Juan es positivo. La rapidez es 50 kilómetros y la dirección es este ángulo. Esto es para que cuando usted ahorita que está en sexto ya vaya aprendiendo cómo es el concepto de vector. Entonces, cuando usted llama velocidad es porque tiene un sentido, una dirección o ángulo y una cantidad. Esa es la diferencia entre velocidad y rapidez. La rapidez es la misma, 50 para Juan como para Pedro. Mire Pedro. Pedro dice, se desplaza al noroeste, norte y oeste. ¿Sí ve? Entonces, ¿cuál es el sentido de Pedro? Este es positivo, este es negativo. Entonces, positivo con negativo me da negativo. Entonces, el sentido de Pedro es 50
kilómetros por hora, pero es negativo el sentido. Y la dirección, como lo da el grado o el ángulo, entonces este tiene un ángulo diferente al otro. Mire, este ángulo, llámelo ángulo alfa. Los ángulos se llaman por teta, alfa, beta. Esas son las letras con que se llaman los ángulos, las letras griegas: teta, alfa, beta y gamma. Esas son las letras con que se llaman los ángulos. Entonces, miren, tiene un ángulo diferente Pedro a Juan. Tiene un sentido diferente, pero la rapidez es la misma. Entonces las velocidades son diferentes. La velocidad de Juan es diferente a la velocidad de Pedro. Eso es lo que yo les quiero dar a entender. ¿Qué es rapidez? La relación que existe entre la distancia y el tiempo. ¿Qué es velocidad? Velocidad es cuando tiene ya un sentido y una dirección. Y ahora aceleración. Aceleración es el cambio de rapidez en un tiempo determinado. Entonces, ¿cuándo hay aceleración? Cuando hay un cambio de velocidad o de rapidez. Entonces, esta BF significa velocidad final. Esta B sub 0 significa velocidad inicial. Esta B sub F, velocidad final. Y la B sub 0, velocidad inicial. Entonces, usted hace la diferencia entre las velocidades y el tiempo que gastó cambiando la velocidad, le da la aceleración. Y la aceleración se da en metros por segundo cuadrado o en kilómetros por segundo cuadrado. En el siguiente video que voy a mostrarles, les daré un ejemplo de rapidez de aceleración. Espero que con este video usted entienda el concepto de rapidez, de aceleración y por qué es que existe movimiento. Muchas gracias por la atención.